Hola a todos, muy buenas tardes en este día sábado 18 de julio, un día acá en Peumo, en la comuna de Peumo, en la localidad de Codao, con algo de lluvia. Hoy día quiero dar un saludo comunitario antes de presentar a nuestra invitada del día de hoy. En este día estamos desarrollando la comunidad de Codao, nuestra primera vía común, así que saludarlos a todos los que están trabajando, todo el voluntariado que se generó y ha sido una experiencia súper bonita de apoyo, así que dejarles un saludo grande a la comunidad. Están trabajando para cocinando 120 raciones en una circunstancia que no pensábamos que teníamos acá en Codao. Pensábamos que estábamos mejor blindados un poco de la pandemia y de lo que ha sido esta situación social que se ha generado en torno a esto, pero no, también estamos afectados, somos una pequeña comunidad y ya estamos siendo afectados por esto, así que fuerza a todos nuestros vecinos que están pasando un momento difícil y de todas maneras, muchas gracias a todos los voluntarios que están trabajando para resolverlo. Bueno, pasemos al tema. El día de hoy tenemos a una invitada muy entretenida, es una invitada muy joven, Gabriela, psicopedagoga, Gabriela Romo. Ella es psicopedagoga, es máster en educación emocional de la Universidad de Zaragoza y se encuentra en España. Ella vive allá, así que hoy día tenemos un contacto internacional. Hola Gaby. Gaby. Hola Claudia, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, yo te escucho bien. ¿Tú me ves, me escuchas? Por ahora sí que te veo. Saludarte a ti, bueno, al equipo, a Cristian, a Hugo, muchas gracias por la invitación. Tenía pensado utilizar internet, pero saben que con el tema de las redes sociales, acá en el lugar que estoy ahora mismo no tengo internet. Así que nada, saludarlos a todos, todas y todes y gracias por gestionar este espacio. Me parece súper interesante, oportuno de poder tener estos espacios de diálogo reflexivo que son tan necesarios en este momento y sobre todo en Chile. Sí, sin duda. Necesitamos hacer estos espacios, necesitamos tomarnos estos espacios en realidad. Sin duda que hemos estado mucho tiempo llevando una vida un poco rápida, pero bueno, la pandemia y el virus vino a detenernos. Obligatoriamente nos puso en una posición de tensión, así que estamos obligados y felizmente obligados. Bueno, Gaby, yo sé que la vida ya debe ser muy difícil a la vida acá. Cuéntanos cuál es tu relación con Chile, cuéntanos, partamos por eso, por lo básico. A ver, mi relación con Chile es súper cercana. Soy hija de inmigrantes que a su vez, claro, hace mucho tiempo que mis padres viven acá en España, pero yo hace solo 3 años vivo acá en España y claro, tengo mi familia, mis amigos, me formé en Chile, hice carrera profesional en Chile, entonces mi vinculación en Chile prácticamente es muchísima. Estoy muy, muy al tanto de lo que pasa en Chile y claro, y también es una parte de mí muy importante en lo que hago el día a día. Una de mis inquietudes y de mis vinculaciones netamente son mis experiencias vividas en Chile. Perfecto. Tenemos algunas coincidencias con la Gaby. Las dos trabajamos en INACAP, las dos desarrollamos actividades en el ámbito educativo, así que tenemos hartas coincidencias que descubrimos cuando nos conectamos un poco para organizar y coordinarnos en esto. Oye Gaby, en relación a lo que habíamos, bueno, Sí, trazado dime, como, cuéntame. en lo que habíamos trazado como conversación en un comienzo, eh, hay tanto que decir sobre la educación, hay tanto que decir sobre los cambios de paradigma que se requieren. Eh, Dime, ¿qué es lo que te motivó a ti a partir, digamos, porque todos los que vamos a la universidad en algún minuto nos enseñan una forma tradicional? ¿En qué minuto hay que romper el molde? ¿En qué minuto pasa que buscas otras, que entiendes que el sistema
no es lo que tú quieres y lo entiendes que no es lo que necesitamos todos. ¿En qué minuto pasa eso? A ver, de lo que te podría hablar en estos momentos, netamente desde mi experiencia, de lo que he vivido y de lo que he podido experimentar. Siento que esto es un viaje un poco de nuestro proceso vital y personal. Y por lo menos yo desde que tengo 9 años del colegio de monjas que me echaron del colegio de monjas, porque claro, no Okay. cumplía con ese paradigma convencional por ejemplo, cuando daban matemática yo quería estar haciendo lengua, o cuando quería estar haciendo lengua yo quería estar en el recreo. Y claro, desde ese momento yo y mi familia entendió que, que el No sistema eras, convencional no era claro, que el sistema convencional no era amigable, sobre todo una educación un poco más bancaria, como lo habla Paulo Freire, o sea, de una educación siempre enfocada a los resultados. exacto. Bueno, también tengo mi familia, ya sea de mi hermana, tíos, primos, vinculados al sector de educación. Y bueno, desde ahí nace como mi inquietud de trabajar desde la psicopedagogía, que fue lo que, bueno, también desde la Revolución Pingüina. Yo me siento mucho como ahora muchos estudiantes que perdimos el año, en ese año cuando salimos en el 2006 del colegio, donde se hizo esos procesos reflexivos de por qué cambiar la educación, ya sea desde la necesidad de, no sé, de infraestructura, o como también cambiar una visión más específica. Sin duda. Una de las cosas que yo fui súper crítica es que se buscaba cambiar la financiación del modelo, cómo se financiaba y todo, pero no nos estábamos preguntando en esa época. Yo justo tenía a Joaquín, mi hijo, que estaba en toda la revolución pingüina, y era muy dado a ir a todas las marchas que pillaba y a todas las cosas, y uno sufría, pero yo sentía que no se estaba cambiando el modelo, se estaba buscando financiar el modelo. Y no se estaba pensando en justamente qué le estamos enseñando a los niños, cómo se lo estamos enseñando, para qué se lo estamos enseñando. Esas eran sentía que esas preguntas no se estaban respondiendo y en cierta parte y en cierta forma y en cierta medida siento que no se han respondido totalmente porque no se ha hecho un proceso de reflexión intenso sobre eso. Es idea mía porque yo soy considérame como una mamá que está mirando este proceso. A ver, yo creo que desde la Revolución Pingüina y un poco antes de los movimientos que se realizaron en Chile, si bien no se han logrado los cambios que hemos esperado ya de una educación, desde la forma que por lo menos yo la veo, de una educación sociofuncional, consciente, pero sí hubo un cambio importante de que se mejoraron bastantes cosas, que de partida la educación ya era un punto más importante de inflexión, y también ha sido un movimiento que ha vinculado y ha estado en primera línea de los derechos y las necesidades de Chile. Yo creo que los movimientos estudiantiles, ya sea de la Revolución Pingüina, las gestiones que se hicieron a nivel política, sociales, han tenido un proceso lento, como son los procesos sociales, pero sí existió un avance, claramente, en lo que es curricularmente. Quizás no es lo que se espera, pero ese es también el trabajo que tenemos ahora en este post-estallido social, post-pandemia, como de cómo Claro. estructuramos y cómo visualizamos esta educación. Y en ese proceso reflexivo, al menos yo lo comparto como contigo, con tu opinión. ¿Compartes eso conmigo, que le falta todavía intensidad en ese proceso? Sí, lo que pasa es que no solamente falta un proceso reflexivo, falta un proceso en verdad de que desde ese Chile despertó también tienen que ser como el punto de inflexión. La educación sabemos que es un punto de inflexión para poder transformar la educación. Y Claro. por otro lado también yo veo las necesidades del siglo XXI. No solamente estamos hablando de las necesidades de una educación con un paradigma anterior, sino que hay nuevas necesidades, nuevas habilidades, nuevos contextos que hay que también visualizar a largo plazo. Quizás mi postura va un poco en una visión un poco a cortoplacista que tienen generalmente en Chile, de pensar en poco tiempo, pero y ahora quizás tenemos esa posibilidad de pensar a largo plazo, de pensar qué podemos hacer qué va a pasar de aquí al 2050, al 2100. Yo creo que hay que pensar de verdad a futuro, no solamente con lo que está pasando ahora.
Claro. Bueno, de todas maneras es sabido que todos los procesos en educación, por lo menos 12 años para arriba, o sea, por lo menos. Entonces, querer, sí, bueno, igual ha pasado harto tiempo desde el 2006. No, no, a ver, sí ha pasado bastante tiempo, pero es que el problema de Chile es un daño estructural, o sea, como lo podemos vivenciar, no se va a cambiar solamente con... A ver, es importante cambiar la de educación, pero yo creo que este es el momento para poder cambiar realmente qué asignaturas, cómo se va a articular, desde qué ámbito. Yo creo que ese es Exacto. como el punto en común que tenemos ahora, sobre todo las personas que estamos trabajando en el ámbito educativo. Oye, Gaby, y en ese sentido, ¿cómo la educación socioemocional, partiendo, si nos puedes contar qué es, qué se considera la educación socioemocional y cómo esto nos puede ayudar a hacer estas transformaciones que se necesitan? Mira, desde una visión un poco más abierta de este cambio de paradigma, como yo lo visualizo, ya de una educación del siglo XX que estuvo siempre desconectada de los procesos socioemocionales y siempre mirando a la visión patológica o quizá la educación bancaria, que mirándola a un resultado. La educación socioemocional es muy importante porque nos va a enseñar habilidades emocionales que están en la vida cotidiana de las personas, en ese contexto. Saber o sea, no solamente comprender las emociones, hablamos de las emociones, pero hay que saber comprenderlas, hay que saber regularlas y finalmente saber gestionar las emociones, expresarlas de una buena forma, y eso es ideal que se enseñe desde los primeros años de vida. Esto es un camino largo, un proceso lento, pero un proceso muy viable si es que utilizamos estas herramientas para poder respaldarlo. La neurociencia ahora nos viene a dar el respaldo porque claramente desde esa visión bancaria o esa visión desconectada un poco de las emociones, las últimas investigaciones desde la neurociencia aportan de que las emociones influyen en el proceso de aprendizaje y que estas emociones tienen derecha relación con las enseñanzas, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces esa vendría siendo como la base para poder transformar y generar herramientas e intervenciones que vengan con este paradigma. ¿Cómo, cómo logramos los papás? eh, yo pienso en los papás nuevos, en los papás que están, que me imagino que post pandemia vamos a tener una explosión, un baby boom, vamos a tener una cantidad de papás nuevos increíble. Entonces, ¿qué hacemos? Yo tengo fe en esta nueva generación de papás porque siento que hay más conciencia. Siento que hay personas que están buscando hacer transformaciones en su vida y siento que están pensando menos exitistamente. Tengo fe en personas que están decidiendo trasladarse de vivir de la ciudad al campo, por ejemplo, en pos de buscar, no sé, una vida más consciente. Entonces, eh, ¿qué hacemos con estos papás nuevos? ¿Qué es lo que debiéramos esperar que los papás hagan con sus hijos en el fondo? Porque por mucho tiempo vivimos con una papás en generaciones en que era importante comprarse la casa, comprarse el auto y como que ya tenías la vida resuelta cuando eso estaba resuelto. Yo siento que eso no es así. Siento que eso no está resuelto. Ya, mira, es muy importante tu pregunta porque mucha gente me pregunta, así como hay profesionales, profesoras, profesores, equipos educativos completos que están interesados en esto y el lado de la familia, y ya sea un eje muy importante de intervención en la educación. Bueno, como te decía, esto de la educación socioemocional es una experiencia que lo anima a la gente a que tiene que vivenciarla, de partida de ver un poco cuáles son sus intereses. También yo creo que tampoco, no está ni bien ni mal, es todo un poco neutro de ¿Mm? cómo alguien quiere criar a su hijo, porque eso generalmente es una decisión muy, a ver, que hay una extrema libertad. Pero desde ese ámbito, una de las mayores investigaciones y lo que se ha visto que ha tenido mayores resultados en relación a la educación socioemocional vendría siendo los trabajos sobre el apego. Trabajar en un apego seguro viene siendo una de las mejores herramientas y desde la parentalidad positiva
para poder intervenir y trabajar desde la familia la educación socioemocional también un colegio, una institución que siga más o menos estos lineamientos, pero todas las investigaciones de poder afianzar un apego seguro, así como también trabajar los padres y madres y en general las heridas de nacimiento, la psicología, el autoconocimiento, son herramientas útiles y que están dando resultados para poder criar una crianza más respetuosa con el contexto y que desde estas personitas que van a nacer o que se van a criar en este nuevo mundo tengan ese ámbito bien afianzado para poder trabajar estas materias. Desde el apego seguro, la parentalidad positiva, yo creo que los ámbitos educativos generalmente están siempre con esa relación de que las familias no son presentes. Pero claro, también hay que trabajar con la familia en base a este tipo de herramientas para poder trabajarla en conjunto. Sin duda. Es un proceso súper constructivista desde el punto de vista de enfrentar a estas nuevas familias a un nuevo paradigma, sin duda. Yo creo que... Sin duda, sin duda. Sí, esto va a ser un cambio potente. Y yo creo que, no sé, siento que este virus y la pandemia y el COVID y todo eso vino a ponernos esta cosa así como de frente. Siento que ha sido este parar así total, que tampoco ha sido total, pero nos ha obligado a mirarnos al espejo en ese ejercicio que habíamos conversado en algún minuto, que es un ejercicio duro. ¿Cómo somos? ¿Quiénes somos? ¿Para qué estamos haciendo esto? ¿Tiene sentido mi vida? Y desde ese punto de vista, todos los aprendizajes que se generan en torno a esta cantidad de preguntas, que a veces son dolorosas incluso. O sea, la mayoría de las veces yo creo que es doloroso. Sí, de todas formas. ¿Me escuchas bien, Gaby? Sí, se va un poco la señal, pero te estoy escuchando. Ya. Sí. Entonces, bueno, en esta conversación que hemos tenido, me interesa saber tu opinión en relación a las necesidades que tenemos para más adelante. Habíamos conversado en algún momento de que, bueno, en la educación tradicional, el currículum está armado de acuerdo a las necesidades laborales que se proyectan en el país. O sea, tenemos un currículum de colegio armado para eso, que desarrolla o intenta desarrollar competencias que están orientadas a llegar a la universidad y poder cubrir los puestos necesarios, pero que no tienen mucha relación de pronto con el corazón de los jóvenes y de los niños que están caminando en ese tránsito en el fondo. Entonces, ¿qué se necesita para el siglo XXI? Según la Gaby. Bueno, no según yo creo que en base a esto hay un rigor científico y empezar a mirar, a observar, a analizar, como que ese ha sido mi proceso por lo menos de los últimos 3 años de la analogía que te hacía el otro día de mirarse al espejo, de ese dolor y ese sufrimiento que a lo mejor en estos momentos mucha gente y muchos profesionales yo sé que están súper desgastados por no tener la herramienta en su momento de personales y también en una gestión de cambio, porque estamos en un momento de cambio, incertidumbre, donde prácticamente ni yo sabría decirte qué va a pasar de aquí a fin de año en Chile o en cualquier parte del mundo, porque estamos en un momento del cambio, de una completamente desvinculación. Pero según lo que hablan los investigadores, etcétera, hay que cambiar un poco el paradigma, pero no desde el principio, no solamente, bueno, sí, desde las competencias que hay que desarrollar, porque hay competencias que no están en el currículum en estos momentos, pero también hay que hablar un poco de las competencias y las habilidades propias que tengan los profesionales de la educación, ya sean docentes, profesoras, profesores, auxiliares, comunidad educativa, que esta visión tenga que ser un poco introspectiva de primera instancia, de poder analizar desde el juicio, desde nuestras creencias, desde
desde nuestros niveles de ego, desde quién soy, quién es nuestra misión, qué voy a aportar a la educación. Y eso es muy importante, ese proceso reflexivo donde vemos muchas comunidades educativas que están en estos momentos estresadas, que hay un liderazgo de parte de los directores que a lo mejor en algunas situaciones no es de la mejor forma. Entonces eso es por una parte. Por otra parte, hay autores que, por ejemplo, que hablan de que las habilidades no solamente va a ser necesario leer, escribir para el siglo XXI, sino que las habilidades van a ser aprender, desaprender y reaprender para poder enfrentarnos a este cambio. Entonces, ¿por qué es tan relevante la educación socioemocional? Porque al momento de que nosotros afianzamos quiénes somos, dónde vamos, cuáles son nuestros valores, cuáles son estas herramientas, cuál es nuestra misión y cómo vamos a enfrentarnos, el cambio nos va a tomar con mayores habilidades. Nos va a tomar Claro. las situaciones de incertidumbre y las situaciones de cambio. Cuando yo reconozco mis emociones, las sé comprender, las sé regular, las sé expresar y las sé gestionar, vamos a tener mayores personas, ya sea desde el ámbito educativo y ya sea desde personas ciudadanos del siglo XXI con mayores habilidades para poder reinventarnos, porque al final, según todo lo que hemos visto del futuro, y Hariri, por ejemplo, un autor que estuve leyendo esta semana, habla de que, claro, en el 2050 y en el 2100 van a haber profesiones que no existen, que van a tener que cambiar, que nosotros mismos, que yo soy la primera persona que en estos momentos me estoy reinventando porque estoy cambiando constantemente, utilizando todas mis habilidades y competencias. Y también competencias nuevas, las habilidades de competencia de la asertividad, una competencia emocional muy importante, la habilidad de emprendimiento, el entender que el emprendimiento no es solamente una habilidad comercial, sino que nosotros somos nuestro primer emprendimiento. Y claro, requiere El una cambio, autogestión increíble. claro, tal cual, o sea, para poder ser emprendedor hay que partir de trabajar nuestras propias emociones para poder tener esa disciplina. Lo que era en el siglo XX, hay un autor, Borja Vilaseca, que habla de que en el siglo XX era el currículum vitae y al siglo XXI va a ser la marca personal, donde vamos a tener que todos vivir este proceso, pero también poniendo mucho énfasis a la transición, porque van a haber muchos profesionales que no están habilitados, ya sea con las TICs, con las habilidades digitales, porque van a ser habilidades que todos vamos a tener que de alguna u otra forma empezar a Manejar. trabajar, todos, todas y todos, claro, que vamos a tener que empezar a cambiar, a reflexionar, a debatir, a reinventarnos. Y esto más o menos es lo único seguro que tenemos ahora sería lo incierto, Claro. porque sería lo único seguro que te podría decir, la incertidumbre, pero sortear la incertidumbre con habilidades emocionales de autoconocimiento, partiendo desde los docentes, desde la comunidad educativa, con esta parentalidad positiva, ya sea de los padres, vamos a poder aportar en ciudadanos con mayores habilidades. Sin duda. Bueno, así también como lo hablaba Juan Cristóbal hace la semana pasada, que lo pude escuchar, en el tema de las preguntas, pero claro, para poder hacer preguntas, ya lo decía Platón a través del diálogo y Sócrates, del arte de preguntar, pero claro, para poder hacer buenas preguntas tenemos que nosotros mismos tener esa reflexión analítica de poder decir, oye, ¿cómo hago que mis estudiantes reciban estas buenas preguntas y sean asertivos en el proceso de aprendizaje? Yo creo que Claro. por ahí va el tema de poder trabajar eso, y sobre todo desde las comunidades educativas. Eso yo creo que es mi principal énfasis en poder cómo lo gestionamos. Y en Chile hay un capital humano increíble. Yo he tenido la posibilidad de trabajar en muchos ámbitos, sobre todo en la quinta región, porque estuve trabajando muchos años allí y hay un capital humano con muchas ganas de aprender, de muchas ganas, y ojalá que también tenga muchas ganas de desaprender para poder aportar. Claro, hay que deconstruir también. Una cosa Sí, bonita es que sí. mañana vamos a estar con Ingrid, mañana a las 12 también, vamos a estar un poco viendo este proceso. Casi vamos a hacer una cosa como llama, vamos a ir a la práctica mañana. Ahora estamos hablando como de teoría, mañana vamos a ir a la práctica, vamos a conocer una linda experiencia del Colegio Panal, donde tú también participaste, me contaron. Sí, sí, estuve trabajando un año en el Colegio Panal y tuve la posibilidad de trabajar con Ingrid, que es una profesora increíble. O sea, empezábamos a hacer trabajo, bueno, como una de las propuestas de trabajar entre 2 o 3 profesionales dentro del aula. También tuve la oportunidad de trabajar con Hugo Osorio, haciendo clases de historia, clases de lenguaje.
Y es un poco la visión que compartimos con Ingrid de cómo intervenir, desde el lado socioemocional y desde una intervención más activa. O sea, voy a estar esperando el trabajo con Ingrid de mañana. Va a ser súper bonito, me interesa mucho cómo mostrar esto, cómo se transforma una comunidad educativa a partir, sobre todo en un contexto de vulnerabilidad importante. Me parece que la experiencia de ustedes ahí demuestra que sí se puede. Tanto que le sacamos como el quite, no, es que es dificultoso, no sé qué, no, pero sí se puede. Y es cierto, se puede a costa de mucho sacrificio, a costa de mucho trabajo, a costa de, no sé, realmente el trabajo arduo y duro de las comunidades educativas. Pero si eso no es pasión y si tu trabajo no se hace con pasión, entonces siento que siempre se hace a media. Para mí la pasión es algo que se necesita, es el motor de lo que uno, en general, de todo lo que uno necesita hacer. O sea, sin pasión, mejor replantearse y pensar que tengo que, no sé, a lo mejor tengo que buscar otra carrera, tengo que buscar otra cosa, pero sobre todo en educación siento que los desafíos son todos apasionantes porque tienes, no sé, 45 desafíos sentados frente a ti. Y eso pasa en O sea, educación. ojalá que la nueva educación no seamos 45. Ojalá. Yo siento que debieran ser Sí, con suerte 25, entre 25 y 30 con suerte. Pero bueno, esos son sí, lo como que pasa es detalles más que... técnicos. Sí, no, de todas formas, yo creo que yo he estado muchas veces a punto de dejar la educación, pero siempre hay algo que, sobre todo la educación socioemocional, a mí al menos me ha venido a cambiar un poco mi vida en los últimos 3 años, a hacer un clic y decir, oye, ¿cuál es mi misión? ¿Qué vengo a hacer? ¿En qué puedo aportar? Y desde la experiencia de estar trabajando en proyectos de integraciones que a lo mejor el profesional o la profesional ha estado muchas horas haciendo informes que al final nadie leía, que comunidades educativas que a lo mejor no estaban trabajando afianzadas de lo suficiente. Ver y trabajar en comunidades que puedan tener esos cambios es muy enriquecedor. Como te decía, el trabajo que yo hice en propedéutico también es una forma de decir, oye, ¿cómo aportamos desde el trabajo de orientación vocacional a estudiantes vulnerables? Y hay una cadena de cosas que sí son posibles, pero claro, desde la propia transformación personal y el aprendizaje constante. O sea, uno puede estudiar una carrera, puede estudiar un máster, un doctorado, pero lo que hay que hacer en verdad es llevar a la práctica y ver para qué estoy trabajando, porque al final una de mis motivaciones de poder hacer este directo, que amigándome también con las redes sociales, Ah, de poder traspasar un poco lo que uno hace y lo que uno estudia, porque al final uno estudia quizás para poder compartir este tipo de aprendizaje y poder abarcar y llegar a más personas. sin duda, que no se quede solo en la academia. Claro, claro, ese es el tema. Yo siempre hablo, sobre todo con mis profesores de la universidad, lo hablábamos mucho, porque claro, los científicos y la gente que está haciendo cosas interesantes, si no se dan a conocer, no tiene mucha relevancia. Llevarlo a la práctica a veces siempre es más difícil, con condiciones a veces no muy igualitarias, muy equitativas. Entonces, al final ese es el tema, de poder animar a las comunidades educativas a que hagan programas y proyectos de educación socioemocional. Existen normativas, existen formas que se podría partir desde los mismos proyectos de educación de los PIE que se ha trabajado bastante en los últimos 10 años en Chile en ese ámbito. Existe un equipo de gestión donde se podría hacer. Claramente a veces el psicólogo, el psicopedagogo, el trabajador social no da abasto, pero trabajar en red y trabajar desde las comunidades con perspectiva de género es una forma de avanzar en este proceso. Sin duda. Oye, Gaby, saliendo un poco de lo que son las comunidades educativas y es como el colegio, que es como donde se va a implementar el proceso de la educación socioemocional, pero en relación a nosotros como entes individuales, la responsabilidad de nosotros de conocer nuestras emociones, de saber administrarlas, porque esto es casi un proceso generacional. Si yo hablo probablemente con mi papá sobre esto, me va a quedar mirando con cara de, no estoy entendiendo. Ya, yo tengo un poco más de herramientas, ¿ya? Ya. ¿Cómo hacemos esta transición entre generaciones? ¿Cuál es la responsabilidad de ir conociendo
y de gestionar nuestras emociones. Justamente en este contexto de vida que estamos teniendo ahora, que es todo rápido, que estamos, imagínate, tú estás en España, yo estoy acá, estamos tratando de hacer algo que sea llamativo para todos y que sea un llamado, pero sin duda, estamos, imagínate, al otro lado del charco. O sea, Sí. haciendo algo que es instantáneo, que antes no sería posible y que a mí me emociona, porque bueno, yo voy a cumplir 50 años en 2 años más, y siento que esto es increíble. Pero los niños que de ahora lo ven como súper natural, ni siquiera se lo cuestionan. Entonces, todas estas cosas, estas emociones, estas formas nuevas, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cómo ves tú eso? A ver, por una parte creo que desde los aprendizajes que he adquirido el último tiempo, hay que hablar un poco de una forma metafórica de las luces y las sombras, ¿vale? Todos y todas y todes tenemos luces y sombras, tenemos nuestro lado de luces, donde nos podemos conocer, y nuestro lado oscuro, nuestro lado donde a lo mejor no somos muy egocéntricos, somos muy juiciosos, o somos muy poco asertivos, o quizás yo creo que una forma muy básica es saber cómo me siento en estos momentos de pandemia. Yo creo que cada persona que a lo mejor está a través de la pantalla va a poder evaluar en estos momentos cómo me siento. A lo mejor hay gente que le viene bien el cambio y que se siente en este momento con esa energía de poder reinventarse, de poder hacer cosas nuevas, novedosas, innovadoras. Y también hay mucha gente que en estos momentos la está pasando mal con una depresión y con una desmotivación enorme. Entonces, a lo mejor ahí nos va a dar una pista de decir, bueno, ¿cómo es mi estado emocional en estos momentos para poder evaluar si a lo mejor necesitan trabajar la educación socioemocional y ver cuáles son sus luces y sombras a través del autoconocimiento? Vuelvo al tema del autoconocimiento, porque poder reconocer nuestros valores, cuál es nuestro centramiento y descentramiento, la terapia psicológica, cuál es nuestro, porque sobre todo en el ámbito educativo, o sea, los profesionales tienen que ser un ejemplo en esta réplica, y así como los padres, los futuros padres tienen que ser un ejemplo, porque si ellos no saben comprender, regular y expresar las emociones, es muy difícil que las nuevas generaciones vayan a tener este tipo de habilidades o la puedan afianzar con mayor tránsito. Entonces yo creo que al menos a mí una de las herramientas del autoconocimiento me ha dado esa calma, esa libertad, y un proceso largo. El autoconocimiento es un proceso que no se va a realizar ni en 2 años, ni realizando un magíster, ni un doctorado. O sea, es un proceso súper personal y súper doloroso, como tú lo dijiste en algún momento. Saber conocernos y saber cuál es nuestro lado oscuro es doloroso, pero también quizás también a veces muy liberador. Liberar ese potencial es quizás la tarea de todos y todas y todes, de poder encontrar ese punto Usaste una, donde... usaste una palabra que me venía rondando hace rato en la cabeza justamente porque he leído algunas cosas últimamente de algunas personas que es una cosa como esperanzadora. He leído que están liberadas, que se sienten liberadas, que han dejado, que han logrado dejar o deshacerse de cosas que no se habían ni siquiera dado cuenta que las tenían como oprimidas. Y eso siento que es súper bonito. Muchas veces uno ve, bueno, historias, no sé, nosotros mismos acá con mi familia nos vinimos a vivir acá desde Santiago, justamente para tener una vida más sana, menos congestionada de ciudad, ¿cachai? Pero tampoco así en el fondo es un ideal, esto fue un ideal, y pensando que todo iba a ser ideal y no fue nada de ideal y también costó, y ahora estamos felices porque ya estamos afiatados, acostumbrados y todo, pero fueron 2 años que costó. Este ideal que nosotros teníamos, que era como, oh ya, y ahora vamos a ir en el campo, y casi iban a sonar campanitas, así como porque sí, digamos, y no, pues, no es eso. Bueno, ese mismo ejercicio que estábamos conversando de mirarse al espejo, no es complejo, es un ejercicio súper duro, pero Sí, es un claro. ejercicio que si no es honesto, porque como es tan duro, también es fácil hacerse trampa. Y Sí, conocer sí. hartas personas que se hacen trampa en este ejercicio duro. Ahora, lo más inteligente es ser bien honesto con uno, ¿no? Y porque de ahí
va a salir algo nuevo, que finalmente es lo que necesitamos, salir nuevos de esto. Me gusta esta conversación porque tiene harto de mí, por si no se nota. Me gusta mucho porque es un ejercicio que yo hice hace muchos años y fue doloroso y fue complejo, pero, y tuvo altísimos costos, pero me conforma la persona que soy ahora. Y creo que es un ejercicio que todas las personas deberíamos hacer. El problema es que ¿cómo se hace? Lo que decías, el autoconocimiento. ¿Cómo se hace el autoconocimiento? Bueno, hay un montón de estrategias, pero ahí, como te decía al principio, dependiendo del ciclo vital de cada persona, cada uno tiene sus momentos, sus necesidades. Por ejemplo, una estrategia muy simple, conocer el eneagrama, cuál es tu nivel específico, está la programación neurolingüística, está el coaching, la terapia psicológica. Hay varias herramientas donde al final cada persona, según cómo se vaya sintiendo y encontrando este momento vital de reencuentro y de conexión consigo mismo, o sea, al final queremos avanzar en una educación no bancaria, no capitalista, pero por ejemplo el mindfulness, estrategias, por ejemplo, Richard Davidson habla de tu cerebro emocional. El mindfulness es una de las herramientas más poderosas y transformadoras según las investigaciones. Un mindfulness bien hecho, no solamente desde una especificación, sino que se ha visto transformaciones a nivel cerebral de cómo los niveles de silencio y el mindfulness son estrategias transformadoras para que la persona pueda lograr ese silencio, calma, regulación, ya a nivel personal para poder proyectarlo a un nivel más colectivo. Entonces el mindfulness puede ser una de las herramientas y a su vez también estrategias específicas donde ahí yo lo dejo más o menos al proceso personal de cada persona a poder encontrar ese camino, pero herramientas por lo menos hay variadas caminos, por decirlo así. Siempre se necesita algo como eso. ¿Se puede llegar solo también? Mira, una de las conversaciones que más hemos tenido, sobre todo con compañeros del máster, con compañeros de la universidad, con compañeros, colegas, amigos, yo creo que los momentos de sufrimiento, los momentos más en la vida donde no tenemos buena experiencia, nos llevan a aferrarnos quizás a veces a estos lugares. Quizás la pandemia yo creo que viene siendo una oportunidad gigante de cambiar cosas que a lo mejor no hubiesen cambiado. Ya el estallido social en Chile vino a hacer ese cambio, pero la pandemia, por ejemplo, es una herramienta importante para poder replantearnos en estos momentos y si lo estamos pasando mal, también verlo como una posibilidad. Yo también he pasado situaciones no quizás tan neutras como decimos nosotros, pero esas situaciones en un momento complejo me han llevado a determinar y a encontrarme un poco más. Ojalá que la gente no tenga que llegar a un momento tan duro, pero también sabemos que el ser humano a través de las experiencias dolorosas, donde al final se pueda reinventar. Pero claro, a través del dolor y algo que te vaya marcando, va a ser una herramienta o una luz para poner, o sea, para poner en las sombras luz, también el autocuidado y el cuidarnos a nosotros mismos, el agradecimiento, el dar las gracias, el ser buenas personas. O sea, que yo creo que hay cosas que, por ejemplo, yo pensaba, cambiar las posiciones en los bancos del colegio, ahora quizás por el COVID lo van a tener que hacer, pero mirarnos el cara a cara son acciones que puedan ser transformadoras. No sé, mi trabajo específico que estoy trabajando sobre la asertividad, de cómo crear docentes asertivos para poder trabajar la evaluación, son cosas que puedan ser transformadoras. Nosotros mismos cambiar y mirar al espejo, saber cuáles son nuestros puntos débiles, no débiles, porque no trabajamos de debilidades, sino de potencialidades, puede ser también una acción transformadora, pero todo tiene que venir desde el proceso y ciclo vital que esté cada persona. Eso que tú dices de ser buena persona es súper, súper, súper importante. Uno dice, es como algo de perogrullo, es como lógico, hay que ser buenas personas, pero hey, justamente en la educación hemos visto un montón de casos donde está el súper profesor, el que todo el mundo, no sé, es un profesor así como muy destacado, que todo el mundo admira, y todo el mundo le tiene pánico porque es muy bueno para, como decimos acá, rajar a los cabros, ¿cachai? Y todo. Pero sin duda
tiene fama y se hacen una fama increíble, pero cuando vas a dar las pruebas con él te mueres de espanto y mucha gente reprueba porque no es capaz de, no sé, pues entre tartamudeo y tartamudeo, ordenar la frase y te fuiste para afuera porque el profesor encuentra que no puede perder el tiempo en eso. Qué terrible esas experiencias. Y no es, oye, en la Universidad Católica, en Derecho, está lleno de esos profesores, lleno. ¿Cómo puede ser que no aborden al alumno con cariño y con amabilidad? Sino que lo hacen como desde el ego, desde, oh no, yo soy tan topísimo que no. Que eso es muy complejo. O sea, de hecho hay jóvenes que se han suicidado por eso. Sí, sí. Mira, a raíz de lo que tú me estás contando me parece súper interesante porque una de las reflexiones que yo expuse en uno de mis trabajos del máster ha sido especialmente el punto que tú diste. Cuando ya empezamos a trabajar el tema de la transformación personal, y claro, si las competencias a futuro dicen que debemos ser personas más asertivas, yo hice una vinculación que me pareció bastante interesante y me gustaría compartirla brevemente, de sobre los hechos de la retroalimentación. Vivimos en Chile en un sistema donde está la prueba CIMSE, PSU, la antigua PAA, prueba de actitud académica. Entonces, claro, queremos un contenido, un resultado, así como docentes, ya sea en carreras como, no sé, Derecho, Medicina, que son educaciones donde al final transgreden las emociones de sus estudiantes. Entonces, claro, desde esta perspectiva, crear docentes, desde ya sea las carreras de pedagogía más asertivos, yo doy en el punto de la retroalimentación, dejando así como una estrategia específica, ya desde mi área ya más específica, la retroalimentación, porque la última investigación y trabajo de los sistemas de evaluación, sobre todo, voy a entrar un poco más al terreno de evaluación, ya sea CIMSE, PSU o GIR, sea netamente una prueba. Cuando te entregan una prueba en Chile, bueno, acá el sistema de acá es del 1 al 10, pero en Chile, por ejemplo, del 1 al 7, yo me saco un 5, ¿vale? Me entregan un 5, pero ahí queda mi 5. A ver, me entregan un 5 o me saco un 3, un rojo, como se denomina en Chile, me saqué un rojo. ¿Qué pasa? La retroalimentación es un sistema donde al final, si yo soy asertivo, las investigaciones hablan de la retroalimentación efectiva, ¿vale? Efectiva, donde al final se vea el contexto, que se hagan evaluaciones de acuerdo, pero yo le agrego la educación efectiva, retroalimentación efectiva y afectiva, ¿vale? Claro. Porque si nosotros al momento de ser afectivos en nuestro proceso de retroalimentación, va a estar ahí realmente lo que es el aprendizaje, el proceso de enseñanza-aprendizaje, en nuestra finalidad como educadores, viene que nuestros estudiantes aprendan. Entonces, claro, si yo soy efectivo y afectivo en mi proceso de enseñanza, ya sea con una asertividad, voy a tener mayores posibilidades de que mis estudiantes aprendan y entiendan realmente lo que yo les quiero transmitir. Entonces, a través de eso ha surgido también un programa que estoy diseñando ahora de cómo generar estos docentes y profesionales cómo enseñar desde la emoción. ¿Cómo enseñamos desde la emoción? Y Sí, a claro. veces no necesitamos tener tanto dinero para hacer esto, sino que hacer ese análisis propio de decir cómo estamos en estos momentos retroalimentando. Quizás una invitación a la gente que nos está viendo desde el ámbito educativo, esos profesionales que yo sé que son muy motivados, algunos que están en constante aprendizaje, que quieren utilizar estas prácticas y pedagogía innovadora, de cómo están siendo en sus retroalimentaciones. Y ahora le agrego también del punto a la distancia. Yo le respondo a mis estudiantes con un correo afectivo, cómo soy, detallado esa emoción, los comunico de una forma, ya sea por WhatsApp, de llamada telefónica. ¿Cuáles son los canales que estamos utilizando? Yo estoy hablando no solamente del 5, estoy hablando de qué es lo que le falta por aprender, cómo yo lo apoyo en ese proceso, en esa zona de potenciación del aprendizaje. Como que esa reflexión me gustaría dejar sobre todo a los directivos, a las comunidades educativas, a las personas que puedan tener este poder en estos momentos de hacer cambios reales desde la educación, y a veces en estos momentos para este tipo de iniciativas solamente hace esa reflexión de qué estoy haciendo yo como profesor o profesora o como agente educativo de cambio. Sin duda, el aprendizaje significativo no solamente va a terminar siendo o tiene mucho más potencial de llegar a ser
si se hace con cariño que si se hace solo una cosa muy efectista nomás. O sea, no, como tú dices, un correo, o sea, una nota sola al aire, sin una palabra de aliento, por ejemplo, no significa nada. O sea, significa solo que lo hiciste muy mal y que no esperan nada de ti. Que no esperan nada de ti, y ahí trabajamos la autoestima derrotada, la gente desmotivada. Vemos estudiantes que se llegan a suicidar por reprobar una asignatura. Entonces, ¿qué pasa? La gestión y el momento de aprendizaje que nosotros podemos cambiar es muy relevante. Es un proceso que a su vez se puede ver invisible, pero es muy importante cómo nosotros nos acercamos y nos vinculamos, el tiempo que dedicamos a nuestros estudiantes, el tiempo que dedicamos en pensar, ya sea desde un pensamiento crítico de cómo nosotros ponemos lo que vamos a enseñar. O sea, si queremos hablar, sobre todo ahora del estallido social, es una plataforma enorme para poder poner en cuestión un poco cómo está Chile, o cómo lo que está pasando con la AFP, lo que está pasando con la PSU, cómo pasó en un momento lo que está pasando, no sé, desde la misma olla común que tú me estás contando, porque esas son ollas comunes. Entonces, claro, desde todo eso, yo, por ejemplo, siempre recomiendo a los docentes dejar por lo menos una clase después de las evaluaciones para retroalimentar. Una clase, imagínate lo que estoy diciendo. A lo mejor algún director me va a decir, usted está loca, o sea, no puede dejar una clase, pero es que sí es importante los momentos de retroalimentación, porque es el momento donde vamos a ver qué aprendimos. Si no ocupamos ese para qué, el cómo, cuándo, dónde vamos a educar, es muy importante. Yo al menos lo manifiesto como algo muy, muy relevante en la estrategia más específica. Oye, Gaby, y en esta caminar que hemos hecho sobre la ciudadanía, ¿cómo juntamos estos temas? ¿Cómo esta educación emocional que está haciendo, socioemocional que está haciendo falta, cómo lo podríamos vincular con el concepto de ciudadanía? ¿Cómo creamos ciudadanos más conscientes en el fondo? Mira, cuando yo me puse a pensar un poco, a ver, yo me puse a pensar en esta pregunta porque me imaginé que me la iba a hacer por un tema obvio de la educación socioemocional con el pensamiento crítico. Creo que me empecé a acordar un poco de cómo yo adquirí la educación socioemocional y el pensamiento crítico. Si bien me eduqué en un colegio, me eduqué en Alberto Labarra, en Valparaíso, un colegio que es altamente con un pensamiento crítico, pero con una baja educación socioemocional, porque era una educación donde querían que los estudiantes fuesen a la universidad y tuviesen un resultado. Entonces creo que también el activismo social a mí me ha ayudado mucho, participar en movimientos sociales y no sentir que los estudiantes solamente son individuales, poder entender que hay un contexto y una situación que nos pueda ayudar a entender el mundo. También crear pedagogías y formas colectivas. Yo creo que dejemos de pensar de que el profesor de lenguaje actúa solo, de que el profesor de historia actúa solo, que el profesor de tanto, o sea, no, es que somos profesores donde todos actuamos en red, todos trabajamos en un objetivo, queremos cosas, ver quizás la realidad educativa más específica, porque ahí es donde al final, uy, se me mueve esto, ahí es donde al final radica ese cambio. Y yo creo que ahora mismo en Chile estamos en ese momento muy, muy expectantes, porque estamos en un momento crucial donde si formamos estudiantes con este pensamiento crítico más una educación socioemocional, yo creo que a lo mejor en 15 años más vamos a poder contar otra historia. Otra historia. Entonces, por eso es tan interesante que los profesores hagan ese análisis y ellos también se sienten con pensamiento crítico para poder transformar la educación. Siento y que quizás si a lo mejor no lo tiene... Siento que hay una potencialidad tan grande en este camino. Pensé que te había perdido. Oh, te perdí. ¿Gaby? Uy, no. A ver, dame un segundo. Ahí está. Ahí, sí, ahí. Siento que hay un potencial tan grande, tan transformador de Chile en esto. Ya creo que hay un grupo fuerte, una masa crítica de ciudadanos conscientes. Entonces ya no podemos volver atrás. Ya. Al menos sí. no quiero que volvamos atrás.
Mira, hay un texto que, mira, hay un autor que habla, que se llama James Appleberry, que habla que cada 76 días estamos cambiando y actualizando el conocimiento, ¿vale? Desde Ok. esa perspectiva, que cada 76 días, mira, su investigación habla que el 2020 cada 76 días vamos a estar cambiando de conocimiento. Por lo tanto, es tan relevante que en estos momentos no enseñemos conocimiento, porque el conocimiento va a ir tan rápido que aunque gastemos 12 años en aprender conocimiento, las generaciones futuras no lo van a necesitar. Exacto. Y por otro lado está Viviane Dexibere, que es una francesa que habla de la controversia. Un texto muy interesante que a lo mejor si a alguien le interesa la controversia, donde ella habla de la vinculación desde consolidar los valores y las emociones para generar ciudadanos del siglo XXI, donde cuando entendemos y somos parte de entender el contexto y entendernos a nosotros mismos a través de lo que hablábamos de la educación socioemocional, Ujú. vamos a ser capaces de poder transformar esta educación. Entonces, la invitación también ahora es que yo sé que hay mucha gente estresada porque dicen, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Lo más interesante quizás trabajar este año no va a ser un año perdido, va a ser un año de mucho aprendizaje, porque los mismos estudiantes están viendo que hay otras necesidades, que quizás el contenido viene aparte, pero la emoción y el contexto de cómo van a recordar este momento, porque yo digo, ¿cómo quiero recordar la pandemia? Yo quiero recordar la pandemia, una pandemia donde mis padres estaban tranquilos, donde yo pude jugar, pude experimentar cosas, como recordar el terremoto del 2010, por ejemplo. ¿Cómo lo recordamos? Claro. Entonces, este es un periodo que va a ser fuerte, va a ser cambio, y quizás los shocks a veces traen estos cambios, pero también para haber cambio tiene que haber una polarización fuerte. Sí. Entonces yo creo que al final yo soy de las personas que aunque lucho todos los días con mis propios miedos, también estoy muy emocionada con los cambios y cómo veo que esto en poco tiempo puede traer un poco de luz a la sombra y más luz para, para poder trabajar en ella. Así que yo lo Yo vería más o siento, menos así. yo creo que es una pandemia luminosa, fíjate. No, sí, sí. Siento que tenemos una tremenda oportunidad y estábamos muy en nuestra zona de confort, muy cómodos, que incluso el estallido social tuvo un atisbo de hacer eso, pero también, imagínate, pues el estallido social paró en cierta forma en nuestros minutos entramos en enero y febrero y ya hay que ponerle pausa porque hay vacaciones. Eso es algo que con esta pandemia no podemos hacer, o sea, ya da lo mismo las vacaciones, da lo mismo, la pandemia nos obliga igual a repensar y siento que es una tremenda oportunidad, Gaby. Así Sí, sí, que yo también lo veo así. sí, y creo que esto lo ha demostrado, o sea, tener estas posibilidades, adquirir estas nuevas habilidades, como esto mismo de poder conectarnos desde tan lejos, poder conversar, tener una conversación súper bonita y también súper esperanzadora esto de la retroalimentación que tú nos mencionabas hace poquito, lo encuentro que es fundamental, fundamental. Ojalá que todos los profesores, los papás adquiriéramos esta habilidad finalmente. La retroalimentación va a terminar siendo una habilidad, ¿te fijas? Porque no O sea, sacamos la nada, asertividad y la competencia. claro, no sacamos nada con sancionar o, no sé, poner una nota o decir algo si es que no entregamos un algo más, lo que esperamos, lo que necesitamos del otro. Es muy fácil decirle ya tienes un 2 y chao. Sí, sí. Y lo dejamos Claro, ahí sobre todo dando la gente que... vueltas. Sí, sí. Sí, sí, de todas formas, yo comparto plenamente contigo y también es parte del trabajo que hay que seguir haciendo. También hay la capacidad de reinventarnos, de enfrentar esta incertidumbre como un desafío personal. Yo sé que hay mucha gente que me ha contactado el último tiempo de que quiere a lo mejor cambiar su vida, cambiarse de profesión. Esto es un buen momento para decirse a lo mejor ya no quiero seguir en educación, mejor que dejen la educación, o a lo mejor yo quedé sin trabajo y es un momento quizás para poder reinventarme, para poder cambiar Claro, y seguir un camino. O sea, esto no es una solución, esto es una alternativa, una alternativa que ojalá que más personas puedan entender también de neurociencia. Aquí hay mucho trabajo por estudiar y por entender, porque las investigaciones de neurociencia a futuro nos van a dar mucho más pistas. Yo creo que esto está creciendo de una forma exponencial.
y ir viendo más o menos lo que va a ir probando, e invitar también a las comunidades educativas que quizás de regreso a una, entre comillas, nueva normalidad, porque no me gusta quizás denominarla así, Sí. entender que poder aplicar estos programas con ojalá un profesional de cada comunidad educativa se perfeccione y pueda dar contención a este tipo de Sí. estrategias, que sería muy interesante. En ese sentido es súper importante entender el proceso de la comunidad educativa como multidisciplinario y que parece también obvio lo que estoy diciendo, pero se requiere a lo mejor, como tú dices, más habilidades en este equipo multidisciplinario y ya una mirada Sí. ya más profunda al lo que decíamos delante, el cómo más bien, ¿qué le enseñamos a los niños y para qué se los enseñamos? Y también cómo se vive la comunidad educativa y para qué se vive de esa forma, o sea, qué quieren transmitir, tantas cosas que son importantes cuando uno piensa y repiensa sobre la dinámica de las relaciones que tenemos adentro de una comunidad. Sí. Mira, también hay otra reflexión, aparte de la misión y visión de los establecimientos, es pensar en el territorio. Cuando pensemos ahora un poco en Chile, de que Chile es un territorio muy largo y que cada comunidad educativa tiene su tema. Lo que pasa en Punta Arenas no es lo mismo que pasa en estos momentos en Valparaíso, que es donde yo nací, o como lo que pasa en Santiago, o como lo que pasa en estos momentos en Peumo. Las necesidades son son millones. Cada persona está en un momento vital distinto, cada a lo mejor hay equipos que en estos momentos ya están funcionando bien, entonces eso hay que potenciarlo. O también quizás hay en estos momentos hay algún director o algún equipo de trabajo que diga, oye, nos estamos animando para poder plantear esto quizás de cara al próximo curso. Entonces también eso es importante, de pensar Chile también desde nuestra diversidad, que eso también es algo muy importante, yo creo que en el diálogo de pensar como en ciudadanos y en educación. Sí, sin duda, es importante eso. Bueno, y además Chile que es al ser tan largo y tan angosto, nos presenta, bueno, y tantos climas que tenemos, que nos presenta caracteres diferentes de los pueblos, somos muy distintos, bueno, pero nos une esto de ser chilenos, nos une la bandera, nos une el corazón ahí. Claro. Bueno, y estando fuera también, nosotros acá afuera los chilenos también nos juntamos, nosotros tenemos un movimiento Chile Despertó Zaragoza, tenemos la comunidad de Chile Despertó Internacional, o sea, pensando que nosotros migramos con nuestras raíces, nosotros salimos de Chile, siempre hablamos con nuestra familia, nosotros fuimos exiliados del capitalismo chileno. Claro. No quizás de un eje, de un ciclo vital donde mi familia decidió emigrar por un futuro de una situación personal. Entonces emigramos también con esa necesidad y con esa vinculación, al menos que yo siento mucho en Chile. Sin duda, y siendo chileno, o sea, el que Claro. migra sigue teniendo el corazón acá. Qué bonita conversación, Gaby, yo te agradezco muchísimo. Creo que da para tanto más. Creo que nos vamos a tener que juntar y ordenar nuevas conversaciones. Y vamos a tener que seguir, Claudia, yo ojalá encantada. pudiendo hacer ciclos, hacia lo mejor ya más, sobre temas muy específicos a lo mejor. Vamos a ver si Sí, hacemos yo ahí encantada. una encuesta, a ver qué nos dicen las personas. A lo mejor nos dan alguna luz para seguir haciendo capsulitas sobre nuevos temas. ¿Te Mira, parece? yo pretendo el próximo año... Uy, no te escucho. ¿Aló, aló? ¿Me escuchas? Mira, yo cuenta conmigo, sí, te escucho un poco lejos, pero yo cuenta conmigo, yo encantada de participar y todo lo que se pueda aportar desde lo que yo estoy trabajando, aprendiendo, reaprendiendo, feliz de participar y yo también pretendo ir pronto a Chile a dar unos talleres que también voy a estar ahí, depende de cómo vaya la pandemia, poder vincularnos quizás también de una forma más cercana y que esos proyectos ya puedan estar más concretados. Ya, fantástico. Entonces, nos vamos a estar viendo sí o sí de todas maneras. ¿Me escuchas? Sí, te escucho un poco cortado, pero nada, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a ti, a Cristian, a Hugo Osorio por Sí, pensar Hugo. en este tema que es súper interesante. Así que nada, un abrazo a todos, todos y todas y muchas gracias. Gracias, Gaby. Un abrazo fuerte para allá. Quédate un poquitito, no te vayas todavía.
¿ya? Vale, Eh, me quedo. Eso, a todos darle las gracias por acompañarnos. Ha sido súper entretenida esta conversación. Como ustedes pudieron ver, a mí me emociona hablar de este tema. Así que mañana tenemos una segunda patita con Ingrid, donde vamos a ver estos temas que hemos estado conversando un poco en forma teórica. Lo vamos a ver ya en la práctica y en un caso muy interesante que ocurre en la quinta región en el Colegio Panal. Así que muchas gracias a todos. Nos vemos mañana a las 12 y Gaby, cariños, muchas gracias. Un abrazo, gracias a ti, Claudia, que estés muy bien. Gracias. ¿Sigues ahí? ¿Sigues ahí? Se fue. ¿Me escuchas? Sí, Ah, sigo aquí, sí. pero Se ya perdió. dejaste de grabar o qué? Sí, ya no estamos transmitiendo. Ah, perfecto. Sí, ya no estamos transmitiendo en ¿Qué, el se live. escuchó o no se escuchó esto? Se cortó. Ah, espérame un poquitito que se va a cortar y Yo volvemos. sí te Esperemos un poco. escucho. Vale, 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 vale.